queridos amigos de este canal de YouTube. ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo vídeo de comentario al Evangelio del domingo. Estamos en el domingo 24 del tiempo ordinario. Y el Evangelio de este domingo nos va a plantear un tema también muy difícil para nuestra vida cristiana y sobre todo también muy importante. Es el tema del perdón fraterno, del perdón entre cada uno de nosotros. El Evangelio de este domingo es de San Mateo, capítulo 18, versículos del 21 al 35. Y dice así: En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por esto se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10.000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Se compadeció el señor de aquel criado y lo dejó marchar perdonándole la deuda. Pero al salir el criado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, y agarrándolo lo estrangulaba diciendo: Págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaban consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el señor lo llamó y le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre Celestial, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pedro se acerca a Jesús y le pregunta: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Y Jesús le contesta: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. En primer lugar, el número 7 nos aparece en este texto del Evangelio. El número 7 tiene un simbolismo en la Biblia. El número 7 significa perfección, plenitud. Por eso es que Jesús dice: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Es decir, siempre hay que perdonar. Para ser perfecto, para llegar a la plenitud, hay que perdonar siempre. Para llegar a la plenitud en la vida cristiana, para llegar a la perfección, a esa perfección, hay que perdonar siempre. Por eso este aparecer del número 7 en este texto del Evangelio. Y esto nos lo ilustra Jesús con esta parábola en la que un rey quiso ajustar las cuentas con sus criados. Dice, y empieza a ajustarlas. Y le presentan a uno
que debía 10.000 talentos. 10.000 talentos era una cantidad que era muchísimo, muchísimo dinero. Muchísimo. Como no tenía con qué pagar, mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y pagara así. Pero este criado le suplica que al final el rey le perdona la deuda. Pero resulta que este criado encuentra a otro que le debía 100 denarios. Era una cantidad muchísimo menor, muchísimo menos dinero que el criado aquí le debía al rey. Muchísimo menos. Y le dice, págame lo que me debes. Pero este criado no le perdona esa deuda a su compañero y va y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. El rey se entera porque los compañeros van y se lo cuentan y entonces le recrimina esa actitud porque no haya perdonado la deuda a su compañero. Jesús termina el Evangelio diciendo, lo mismo hará con vosotros mi Padre Celestial si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Aquí hay una alusión, un paralelismo a esa petición del Padre Nuestro, esa petición que nosotros hacemos en el Padre Nuestro. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es decir, Jesús nos invita a hacer, nos recuerda esa petición indirectamente con estas palabras que nos hace, que hacemos ya en el Padre Nuestro. ¿Qué nos invita con esta parábola? No solamente, podríamos decir, no solamente el Señor nos invita a perdonarnos unos a otros, sino también nos invita a cómo vivimos el perdón. No solamente la cantidad que nosotros perdonamos a nuestros hermanos, a los demás, sino cómo vivimos el hecho del perdonarnos unos a otros. Cuando nosotros decimos a alguien, perdóname, lo hacemos realmente como un dolor personal. ¿Somos conscientes de lo que estamos diciéndole a esa persona? ¿O es algo que nosotros hacemos para quedar bien con los demás? Porque el Señor sabe y es consciente de que cuando nosotros pedimos perdón, el Señor sabe si nosotros lo hacemos sinceramente o no. Si lo hacemos más para quedar bien externamente o si de verdad nos duele ese perdón, si de verdad nos provoca ese sufrimiento de que no hemos actuado bien con alguien, de que no hemos sabido portarnos bien con alguien, de que no hemos sabido portarnos como Jesús nos pide, como el Señor nos pide todos los días. Y el Señor nos cuenta esta parábola este domingo en el Evangelio de este siervo que es perdonado por el rey, por su amo, y cómo le perdona esa gran deuda, y cómo su amo le perdona esa gran deuda. En cambio, él no perdona una deuda pequeña a alguien que le debía. Mirad, en esta historia estamos cada uno de nosotros. Estamos cada uno de nosotros y está el Señor. El Señor nos ha perdonado a nosotros dando su vida en la cruz.
El Señor nos perdona todo, nuestras faltas, nuestros errores, nuestros pecados, y lo hace dando su vida entera por nosotros. En cambio, nosotros tenemos pequeñas deudas, a veces insignificantes, con los demás, y no tenemos esa actitud de perdón. No tenemos esa actitud de perdón, actitud donde ante los demás, ¿qué hacemos? Reclamar nuestros derechos, reclamamos aquello que se nos debe, y muchas veces lo hacemos con dureza y a veces con cierta injusticia. Nos encontramos con esta historia, con este Evangelio, este domingo, donde estamos nosotros y nos damos cuenta muchas veces de que caemos siempre en el mismo error, que ante las deudas que tienen con nosotros nos acordamos cuántas veces Dios nos sigue perdonando desde la cruz. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados, el Señor vuelve a darnos la gracia que nosotros perdemos cuando pecamos, cuando nos alejamos de Él. Por eso que en este domingo, al escuchar este Evangelio, pidamos al Señor que podamos tener esa actitud de saber reconocer nuestras faltas, de pedir perdón por cuántas veces fallamos y de comprender a aquellos que nos han ofendido y de perdonarles sinceramente. El Señor nos perdona y nos perdona siempre y nos perdona todo, pues que sepamos nosotros también comprender y perdonar siempre a todos los que nos ofenden. Pues bien, hermanos, hasta aquí el comentario al Evangelio de este domingo. Ya sabéis, si os ha gustado le dais like, le dais a la campanilla, os avisará de nuevos vídeos, compartidlo en vuestras redes sociales, suscribiros al canal y nos vemos en el comentario al Evangelio del próximo domingo, que será el domingo 25º del tiempo ordinario. Hasta entonces, un saludo a todos y la paz.